Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia a esta webinar dictado desde Colombia para Latinoamérica. Esta es una webinar en español, está relacionada con las enfermedades transmitidas por alimentos. Un gran placer compartir con todos ustedes estos conocimientos técnicos que tenemos con todos nuestros clientes y los demás asistentes. Vamos a esperar 1 o 2 minutos para que todas las personas que quieran participar puedan ingresar. En un momento iniciamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 1 minuto más para que todas las personas que quieran participar puedan ingresar y no se pierdan de esta webinar que va a estar muy interesante. El tema en el que vamos a tratar son las enfermedades transmitidas por alimentos según líneas de producción. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Pérez, yo soy la gerente general de ALS para Colombia, para el negocio de food. El día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante, como lo mencionaba anteriormente, para la industria de alimentos. El webinar trata sobre las enfermedades transmitidas de alimentos, las cuales son una problemática recurrente y de gran importancia en la salud pública que requiere un constante monitoreo. Estos son los pilares de análisis microbiológicos en los alimentos. En la presentación se observarán los factores de patogenicidad y virulencia de los microorganismos que generan este tipo de patologías. Los alimentos en donde normalmente cohabitan estos microorganismos, su periodo de latencia y los factores que facilitan el crecimiento microbiano y ejemplos de la sintomatología de las enfermedades que causan. Para mí es un enorme placer y orgullo presentarles a Nayib Jabalí Hernández. Nayib es bacteriólogo y laboratorista clínico con énfasis en microbiología industrial de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de Bogotá. Su experiencia de 3 años en análisis microbiológicos en alimentos. Nayib también pertenece a la red del CIVILAC de Colciencias para investigaciones enfocadas en la calidad bacteriológica y microbiológica de aguas naturales y envasadas. Actualmente, Nayib trabaja en ALS Colombia como analista del Laboratorio de Microbiología de Bogotá. Nayib, muchas gracias anticipadas por compartir estos conocimientos con nosotros. Damos comienzo entonces a tu presentación. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos por estar presentes. Primeramente, muy buenas tardes. Para ALS Colombia es un orgullo y un honor poder contribuir al conocimiento que, que se debe tener en la industria de alimentos. Y pues bueno, esta es una parte que es importante tener en cuenta, ya que es uno de los pilares y una de las bases para, pues como tal, para el análisis de alimentos y la detección de microorganismos. Como lo decían, un gusto, mi nombre es Nayib Jalabi Hernández. En este momento soy analista de microbiología de alimentos en ALS Colombia. Y pues bueno, voy a dar inicio a la presentación titulada Enfermedades transmitidas por alimentos según líneas de producción.
Bueno, inicialmente darles a conocer que ALS Global está presente en más de 65 países, en más de 350 locaciones. Eh, bueno, el laboratorio como tal tiene una trayectoria de bastantes años y pues bueno, normalmente se están presentando más o menos unas 40, se están procesando más o menos unas 40 millones de muestras por año a nivel global en todas las sucursales de ALS. Debemos de tener en cuenta que ALS, o Australian Laboratory Services, nació en 1863 en Australia y bueno, durante su trayectoria llegó a Latinoamérica. En el año 2002 llegó al país de México y empezó en el año 2012 su expansión a modo Latinoamérica, llegando a países como Argentina, Brasil, Perú, Ecuador. En el año 2016 se produjo la apertura de la sede en Colombia, donde me encuentro en este momento. En el año 2017 y 2018 se generó la apertura en Brasil, todo lo anteriormente nombrado enfocado al análisis de alimentos. En el año 2019 se abrió la línea de servicios en México para Pharma y en este año 2021, se abrió Pharma en Brasil. Bueno, nuestras políticas y nuestros valores centrales, como se conoce, nuestro valor principal y primordial es seguridad, es una prioridad y tenemos como tal, como ALS, como organización a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, tenemos estos valores, que es un trabajo arduo y mejora continua, creer en nuestra capacidad de análisis y de crecimiento constante, exceder las expectativas del cliente, siempre tener, o sea, ir al target de las expectativas del cliente y siempre superar estas mismas, siempre teniendo un trabajo honesto e íntegro interna y externamente, celebrar el éxito de todas de todas las presentaciones, de todos los logros que tiene ALS, fomentar un desarrollo personal y siempre propender a hacerlo mejor. Nuestro focus, nuestro línea, nuestro aseguramiento es que los servicios prestados por ALS para nuestros clientes sean una experiencia única, que sean una excelente experiencia y que ellos estén seguros de que en nuestro soporte, de que en los análisis que se hacen y del aseguramiento de la calidad, tenemos un amplio rango de conocimiento para ayudarlos a tomar decisiones. Ok, enfocados ya en el tema, inicialmente pues me gustaría dar una definición de ETAs. Esta definición se extrae del Estatuto de la Secretaría de Salud de Bogotá como tal, para todos los laboratorios y la red de laboratorios. Nos dice que es una enfermedad de origen alimentario producida por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas en cantidades suficientes para ser patógenas en aquel que las consuma. ¿Esta definición qué quiere decir? Esta definición dice que al momento de ingerir las cantidades, que estas cantidades son más o menos 10 a la 6 a 10 a la 8 unidades, unidades formadoras de colonia de los patógenos, son la cantidad que va a empezar a generar que va a empezar a generar la patología y que para aquella persona que las consuma puede empezar a ser como tal una problemática en su salud. Ahora una pequeña definición de línea de producción alimentaria. Esta definición viene del mismo estatuto del que les hablaba anteriormente. Se define como la adecuación de materias primas para hacer un producto alimenticio apto para el consumo, según lo estipulado por la planta de producción. ¿Qué quiere decir esto? La planta de producción tiene una base de sustento normativo
para la generación o la creación de un producto alimenticio a base de materias primas para, bueno, poder tener un producto y asimismo poder comercializarlo y a nivel alimenticio, a nivel humano o a nivel de alimentos para animales. Ok, debemos tener en cuenta que existen dos clases de enfermedades transmitidas por alimentos. Está la infección alimentaria y la intoxicación alimentaria. ¿Qué debemos tener en cuenta? La infección alimentaria es aquella patología que se empieza a producir por la ingesta de los agentes infecciosos. Por ejemplo, la ingesta de salmonela, la ingesta de Escherichia coli y todas sus variables y serotipos patológicos o la ingesta de vibrio parahemolíticos. Esto para tener en cuenta, ¿por qué? Ya que al momento de llevar un seguimiento de tipo salubridad pública, se debe tener en cuenta la parte y la clasificación de estas mismas. Esto al momento tanto de la verificación de la muestra y del seguimiento de la enfermedad transmitida por alimentos. Y por otra parte, la intoxicación alimentaria, esta se define como la ingesta de las toxinas generadas por proliferación bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Acá nos enfocamos como tal en la parte de las toxinas que producen los microorganismos, en este caso las bacterias, que son las que empiezan a generar las patologías de post-ingesta. Colocando como ejemplo las toxinas generadas por Staphylococcus aureus, por Bacillus cereus o por Clostridium botulinum. Y bueno, cabe aclarar que de estos microorganismos se va a hablar a lo largo de la presentación. Ok, acá vamos a empezar en la parte de la descripción de las enfermedades transmitidas por alimentos como tal, que es la base de esta presentación. Iniciamos con la intoxicación estafilocóxica. ¿Qué debemos tener en cuenta? Esta intoxicación se produce por las exoenterotoxinas producidas por el Staphylococcus aureus. Estas se clasifican presentes en heridas de piel de personas y animales, además de las ubres de las vacas. El periodo de latencia que tiene esta intoxicación es de 2 a 4 horas. ¿Esto qué significa? Que en 2 a 4 horas, con una ingesta suficiente de estas exoenterotoxinas, se va a empezar a producir la patología. Una sintomatología básica que puede ayudar a catalogar y a clasificar esta enfermedad son las náuseas, vómito, diarrea, dolores abdominales y postración, en donde postración nos quiere decir que, o sea, no hay facilidad en el movimiento, en cualquier tipo de movimiento, bien sea un movimiento leve o ya sea, digamos, de levantarse de una silla, que es un movimiento un poco mayor. En esta diapositiva, yo quiero dejar algo claro, que es la imagen de los pruritos que se observan en la parte inferior izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Para todos nuestros clientes, para todas las personas, jefes de calidad, jefes de área, jefes de producción, que observen a algún trabajador con este tipo de prurito, lo mejor es no dejarlos manipular como tal los alimentos, como tal la materia prima. ¿El por qué? Porque producto de esto se puede estar infectando como tal el alimento y pues va a empezar a generar una problemática de salud pública mayor. En ALS Colombia nos preocupamos como tal por las líneas alimentarias implicadas en este tipo de infección, de intoxicación. Entonces, acá debemos tener en cuenta que la producción de carnes de res o de aves, los pasteles rellenos de crema y los cárnicos cocidos procesados son aquellas líneas de producción alimentaria que están altamente implicadas y tienen un mayor riesgo a presentar este tipo de infecciones, de intoxicaciones, lo siento. ¿Por qué? Porque los factores nutricionales que tienen este tipo de productos son altamente enriquecedores
para la proliferación, la reproducción del Staphylococcus aureus. Entonces, por eso se catalogan como tal, como aquellas líneas implicadas de alto riesgo para esta infección. Como factores predisponentes, ALS le genera a sus clientes su concepto, que es de refrigeración deficiente, que es la manipulación del alimento cocido. Esto se refiere a lo que les comentaba anteriormente, que es una manipulación de una persona que esté infectada, que tenga este prurito, y bueno, al momento de manipularla, obviamente se va a contaminar el alimento y va a empezar la proliferación. Y como tal, la preparación de los alimentos con varias horas de antelación. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver en que al momento de la preparación de los alimentos y al dejarlos postrados, por ejemplo, en una línea de servicio, por ejemplo, dejarlos bastante tiempo antes de empacarlos, esto me ayuda a propender por la misma base nutricional que tienen estos alimentos al crecimiento del Staphylococcus aureus, que pues nos tolera más o menos una temperatura de 70 grados centígrados. ALS se preocupa por los servicios prestados para la detección, el recuento de estafilococo y poder prevenir como tal una intoxicación estafilocóxica. Entonces, los servicios que presta ALS para el recuento de estafilococo aureus coagulasa positivo son el recuento en placa, que se logra realizar en matrices de alimentos para mascotas, productos lácteos, productos cárnicos crudos y cocidos, además de los procesados, jugos, verduras, hortalizas, semillas, frutos secos, cereales secos, comidas preparadas y muestras ambientales. Esto va en la parte como tal del recuento en placa y de la detección del estafilococo aureus. Además de que, bueno, tenemos un tiempo de ensayo, de confirmación y de detección de 4 días, basados en el documento normativo de la ICMSF y la ISO 6888 de 2018. Además, tenemos acá el recuento del Staphylococcus aureus por la técnica de análisis rápido de fluorescencia automatizada. Esta técnica de fluorescencia automatizada, bueno, no tiene ningún tipo de discriminación por matriz alimentaria y tiene un tiempo de ensayo y un tiempo de entrega al cliente estimado de 27 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso tal de algún tipo de sospecha de una intoxicación por Staphylococcus aureus, se puede prestar un servicio rápido y eficiente para la entrega del diagnóstico de esta intoxicación. Además de esto, tenemos, bueno, ALS tiene como un ensayo, que es el ensayo de fluorescencia ligado a la enzima o un ELFA, para la detección de las enterotoxinas que anteriormente fueron descritas en esta presentación, que son las exoenterotoxinas A, B, C, D y E del Staphylococcus aureus. El tiempo de ensayo y el tiempo de entrega es de un día, por lo cual también es una herramienta muy útil, una herramienta que ayuda a dar como una rápida detección y un rápido diagnóstico. Ahora, bueno, vamos a hablar sobre la gastroenteritis por Bacillus cereus. El Bacillus cereus, bueno, como tal, es un bacilo gram positivo que posee dentro de él una espora y además de ello presenta la exoenterotoxina, que esta nos va a generar la intoxicación que nos va a producir la gastroenteritis. En promedio, su periodo de latencia es de 8 a 16 horas. En este periodo es en donde se va a denotar los síntomas iniciales de esta intoxicación. Y bueno, como sintomatología diagnóstica y presuntiva se tienen náuseas, dolores abdominales y diarrea. Las líneas alimentarias implicadas, bueno, pues el Bacillus cereus tiene, como les comentaba anteriormente, una espora. Esta espora hace que eliminar esta exoenterotoxina sea un poco complicado y ALS catalogó
como muestras alimentarias principales, como líneas alimentarias implicadas principales, los productos de cereales, granos de cereales crudos o granos de cereales cocidos y listos para el consumo. Además de esto, tenemos la línea de arroz, arroz crudo y arroz cocido, bien sea extraído como tal de restaurantes o lo que se conoce como casinos, que son las líneas de servicio en donde se sirven alimentos. Además de esto, la línea de la natilla y salsas artesanales o caseras. Un factor predisponente clave en en la gastroenteritis por Bacillus cereus es el recalentamiento inapropiado. ¿Por qué? Además de los factores que están arriba, el recalentamiento inapropiado propende a, a que la parte como tal del bacilo no se elimina como tal la espora y esta empieza a tener una difusión y una reproducción mayor. Esto es clave ¿para qué? Para la reproducción como tal del Bacillus cereus. Además de esto, debemos tener en cuenta la refrigeración insuficiente, el almacenamiento deficiente y la preparación de alimentos con varias horas de antelación. En este tercer punto también es clave, sobre todo en los restaurantes que manejan línea de servicio. ¿Por qué? Ya que en la línea de servicio estos alimentos duran más o menos unas 2 horas. Allí, bueno, tienen una baja en la temperatura y se empieza también a reproducir de una mejor manera y de una manera mayor el Bacillus cereus. ALS Life Sciences Colombia presenta los dos servicios que se presta para la detección de Bacillus cereus. Se presta la metodología de fluorescencia automatizada que tiene un tiempo de ensayo de 27 horas. Aquí se generan más o menos matrices de alimentos preparados, de condimentos y de cereales. Entonces, debemos tener en cuenta que esta metodología es de amplia ayuda para el diagnóstico rápido de este patógeno. Además de esto, bueno, tenemos acá el Bacillus cereus en recuento en placa. Bueno, acá denoto un error en la diapositiva. El tiempo de ensayo es de 4 días, no de 4 horas. Y bueno, está enfocado bajo la normativa de la NTC 4679. Además de esto, debemos tener en cuenta que todas las metodologías que nombre bajo esta presentación son metodologías acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que da un respaldo al laboratorio ALS de su excelencia y de su determinación al momento de analizar estos patógenos. Ok, ya nos vamos a enfocar en la parte de la gastroenteritis por Clostridium perfringens. Inicialmente se debe tener en cuenta que Clostridium perfringens es un microorganismo que es eh, anaerobio y bueno, como tal, su factor de patogenicidad y de virulencia es la endoenterotoxina, que es el producto de la esporulación del Clostridium dentro de los intestinos de animales o en el suelo. ¿Qué se debe tener en cuenta en este aspecto? Es una enfermedad de transmisión orofecal y bueno, realmente la parte acá como tal de la sanitización es clave. El periodo de latencia tiene un promedio de entre 8 a 22 horas y una sintomatología que es una sintomatología muy sencilla y que realmente no aporta mucho al diagnóstico diferencial, que son los dolores abdominales y la diarrea. Es por eso que es muy importante entrar ya como tal a la detección en el alimento de este patógeno. ALS catalogó y clasificó como las líneas alimentarias implicadas la carne de res o de aves cocidas, los caldos o sopas instantáneas y las salsas. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Generalmente se hace un rastreo y un muestreo como tal de los alimentos que vienen enlatados. Por lo mismo que yo les comentaba, Clostridium es un microorganismo, además de que tiene espora y soporta altas temperaturas, es un microorganismo anaerobio. Entonces, al ser anaerobio, va a tolerar
enlatados y va a tolerar salsas como tal que vienen en frascos de vidrio. Y bueno, los factores predisponentes que se catalogan y se clasifican es la refrigeración insuficiente, un almacenamiento deficiente como tal de estos alimentos y la preparación de alimentos con amplia anticipación. Acá hay que tener en cuenta también la parte de los enlatados. Los enlatados es clave para el rastreo de Clostridium perfringens y pues ALS cuenta con la tecnología y la capacidad de poder hacer la detección y el recuento de Clostridium sulfito reductor como bacteria o de la espora de Clostridium sulfito reductor, que pues es la que tiene como tal la toxina productora de la patología. Bueno, lo que les comentaba, estos son los servicios prestados por ALS Colombia, que es la detección y el recuento como tal de la bacteria y de la espora y Clostridium. Ok, llegamos a una patología y sobre todo a un microorganismo que es altamente conocido y descrito, que es la gastroenteritis por Escherichia coli patógena. ¿Qué debemos de tener en cuenta acá inicialmente? Escherichia coli tiene bastantes serotipos. Los serotipos que no son patógenos y que ayudan a que esta, además de patógena, sea también un indicador de contaminación, es que está presente en las heces de animales, de humanos, y pues bueno, producto de esto puede llegar a suelos, puede llegar a aguas y pues contaminarlas. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que las cepas de Escherichia coli patógenas son las cepas enterotoxígenas o invasoras. El promedio de latencia, el periodo de latencia promedio es de 5 a 48 horas post, eh, posterior a ¿qué? Al consumo de esta bacteria. Acá, bueno, a partir de Escherichia coli, vamos a empezar a tocar patologías que ya son un poco más complicadas, que pues bueno, no voy a abordar en esta presentación, pero sí las voy a nombrar. Esto a tener en cuenta de que nos enfrentamos ante unas patologías que son bastante fuertes y que pueden llegar a producir secuelas complicadas o incluso la muerte. En Escherichia coli debemos tener en cuenta el diagnóstico diferencial bajo la sintomatología que son dolores abdominales, diarrea, náuseas, vómito, fiebre, esta fiebre es mayor a 39 grados centígrados, escalofríos, cefalea, que es un dolor de cabeza constante, y como tal, la cepa de E. coli o 157H7 nos va a generar síndrome hemolítico urémico, que es una patología que está bastante rastreada y que es de importancia en salud pública debido a su complejidad. Líneas alimentarias implicadas. Bueno, como ALS Colombia, clasificamos estas líneas alimentarias bajo los cárnicos procesados crudos y cocidos. Acá no discrimina por su cocción, quesos frescos y madurados, alimentos preparados y productos de la pesca. ¿A qué me refiero sobre todo con la parte de los cárnicos cocidos y de los alimentos preparados? Ustedes dirán, bueno, la parte de la temperatura me puede eliminar a mí el microorganismo. Ok, estamos de acuerdo. E. coli sobre su temperatura de supervivencia es menor a 64 grados centígrados. Y bueno, las temperaturas de cocción son un poco más altas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Hacer los rastreos, hacer análisis de manos, análisis de superficies y análisis ambientales como tal a nuestra planta. ¿Por qué? Porque uno de los factores predisponentes para la contaminación y posterior generación de esta enfermedad es el personal manipulador de alimentos que posee la bacteria. Como les comentaba anteriormente, E. coli es una bacteria que está presente en los intestinos y que de manera normal sale en las heces de animales y de humanos. Acá, bueno, la importancia
del rastreo de manos que ALS puede generar a sus clientes es la detección de la Escherichia coli y poder detener a tiempo y poder verificar el correcto lavado de manos que está teniendo el operario antes de manipular los alimentos o después de hacer las necesidades fisiológicas pertinentes. Además de esto, debemos tener en cuenta la refrigeración insuficiente, la cocción inapropiada. A cocción inapropiada me enfoco como tal a la parte de los crudos y la parte de los quesos. ¿Por qué? Porque, bueno, sobre todo al momento de tener un alimento crudo, que queremos preparar, pero si no se le da una cocción apropiada, allá tenemos un problema. Cocción inapropiada, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, al momento de hacer una carne cocida, que la totalidad de la carne quede cocida, ya que la Escherichia coli tiene una facultad de que no solamente se encuentra en las superficies como tal del alimento, sino que también se encuentra interno a él. Esto también nos aplica para la parte de los productos de la pesca. Productos de la pesca se enfoca en la cocción inapropiada y pues bueno, que como les comentaba anteriormente, no hay una discriminación como tal en el agua en donde se pescó y pues no sabemos si está contaminado o no. Además de esto, tener en cuenta la limpieza y la desinfección deficiente de equipos de manipulación. ALS Colombia tiene el personal técnico de, eh, de enfoque de limpieza y desinfección deficiente de equipos de manipulación. ¿Para qué? Para detectar si realmente los sanitizantes que se utilizan en las plantas, que se utilizan en los restaurantes, son óptimos o no están ejerciendo su acción bactericida o bacteriostática. Bueno, acá como tal, en la parte de gastroenteritis por Escherichia coli, debemos de tener en cuenta que el laboratorio ALS ofrece una cantidad de servicios que van desde la microbiología tradicional, que es bajo la detección de microbiología tradicional, con medios cromogénicos altamente sensibles y específicos para verificar la Escherichia coli, si está presente o no está presente en alimentos, en frotis de manos, en frotis de superficie. Y pues bueno, además de ello, se tiene la tecnología de fluorescencia automatizada para una detección altamente sensible de E. coli. Estas técnicas tienen un día de incubación, de montaje, y pues realmente son altamente específicas y sensibles para tener la seguridad de que en nuestra planta o en nuestro alimento no se encuentra la Escherichia coli. Además de ello, ALS cuenta con equipos de reacción en cadena de la polimerasa. Estos equipos eh, lo que hacen es que me van a detectar cepas de las Escherichia coli directamente implicadas y los serotipos patógenos. Bueno, abordamos la parte de la salmonela, que es otro microorganismo que es bastante conocido. Esta es una infección producida por los distintos serotipos de salmonela presentes en heces de animales infectados. Como periodo de latencia se tiene de 6 a 72 horas después de la ingesta y como diagnóstico diferencial en la sintomatología se tienen dolores abdominales, diarrea, escalofríos, fiebre, náuseas, vómito y malestar general. En este caso debemos tener en cuenta que los escalofríos, la fiebre, las náuseas y el vómito junto a la diarrea van a generar una deshidratación que debe ser controlada de manera rápida. Líneas alimentarias implicadas. Realmente la salmonela está, bueno, presente sobre todo en la carne de res, aves y sus subproductos.
además de los alimentos que contienen huevo como materia prima y alimentos preparados contaminados con salmonela. Como factores predisponentes tenemos el almacenamiento de alimentos a temperaturas cálidas, a temperaturas de incubación bacteriana. Ahora, debemos tener en cuenta que deben ser unas temperaturas entre 35 a 41 grados centígrados. La cocción inapropiada de los alimentos, la contaminación cruzada, que es una parte primordial y uno de los factores predisponentes más amplios en la salmonelosis, la falta de limpieza de equipos, los manipuladores infectados con la bacteria y la obtención de alimentos de fuentes contaminadas. De allí radica la sensibilidad y la especificidad del análisis de salmonela. ¿Qué debemos de tener en cuenta? ALS Life Sciences Colombia ofrece a sus clientes la detección en metodología tradicional y en metodología rápida de salmonela. Ofrece servicios de PCR punto final, PCR de detección en tiempo real, que bueno, están enfocadas en un día de montaje y de dar el resultado de esta patología. Además de esto, bueno, se tiene la parte del ensayo ELFA, que es el inmunoensayo, que se hace para una detección inicial de salmonela y esta va complementada con una detección bioquímica de la misma, junto a metodologías microbiológicas tradicionales con medios altamente selectivos para el crecimiento, el diagnóstico de salmonela. Ok, acá vamos a entrar en la gastroenteritis por Vibrio parahemolyticus. Acá esta patología se genera por la ingesta como tal del Vibrio parahemolyticus. Es una infección ingesta en aguas de mar o en productos de pesca. El promedio de periodo de latencia es de 2 a 48 horas y el diagnóstico diferencial de, por sintomatología se enfocan dolores abdominales, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, escalofrío y cefalea, que es el dolor de cabeza. Las líneas alimentarias implicadas, bueno, son todos los productos de la pesca crudos, pueden ser alimentos marinos como pescados, como mariscos, como camarones, y bueno, como factores predisponentes a la adquisición de esta gastroenteritis, de esta infección, son la cocción inapropiada de los productos, la refrigeración insuficiente, la contaminación cruzada, la falta de limpieza en equipos. Esta falta de limpieza en equipos se genera sobre todo en plantas de producción de pescado o en los sitios en donde se pescan como tal la materia prima y el emplear agua de mar para preparar alimentos. Esto se debe tener en cuenta sobre todo en las partes costeras para, para tener en cuenta esta parte. Bueno, como sabemos, bueno, aquí van ligados la parte del Vibrio parahemolyticus y Vibrio cólera, ya que estos pues pertenecen al mismo género bacteriano. ¿Qué debemos de tener en cuenta? El Vibrio parahemolyticus es una infección debido a la ingesta del microorganismo. La cólera es una intoxicación producida por la endoenterotoxina del Vibrio cholerae en sus dos clases de biotipos, el biotipo clásico UO y el biotipo TOR. Este está presente en heces de personas infectadas. El periodo de latencia tiene un promedio de 1 a 3 días posterior a la ingesta. Y bueno, como sintomatología principal y una sintomatología que da un diagnóstico muy rápido es la diarrea acuosa, que son heces como agua de arroz, vómito, deshidratación, colapso. El colapso es una parte en donde realmente la persona no puede hacer ningún tipo de actividad. Reducción de turgencia de la piel, que quiere decir que la piel deja de ser fuerte, pierde su manera, su estado normal y los ojos hundidos. Como podemos ver, el cólera tiene un diagnóstico diferencial que puede permitir el rápido actuar de la detección del cólera. Líneas alimentarias implicadas, bueno, realmente son las mismas líneas del Vibrio
hemolíticos, son pescados y mariscos crudos. Además de ello, debemos tener en cuenta alimentos lavados con agua contaminada y el agua, por lo mismo, un agua contaminada. Factores predisponentes. ALS clasificó como factores predisponentes la obtención de productos de pesca en sitios contaminados con agua cloacal en zonas endémicas. ¿Qué debemos de tener en cuenta acá? Zonas endémicas realmente son todas las zonas costeras. La parte de la contaminación de aguas es lo que nos lleva a tener esta problemática de tipo de salud pública. Además de ello, bueno, esto va enfocado a las plantas, los manipuladores con deficiente sanitización personal y la cocción insuficiente de estos productos. Además de ello, el empleo de agua contaminada para la preparación de alimentos y la evacuación deficiente de aguas residuales o el uso de este tipo de aguas como fertilizante ayudan a que el Vibrio cólera tenga una mayor reproducción y se tenga una predisponencia mayor a adquirir esta bacteria y su producto, que es la intoxicación. ALS cuenta con profesionales enfocados específicamente en este tipo de patologías y presta como servicio a sus clientes una detección enfocada en la microbiología tradicional junto a una detección bioquímica automatizada. En esta detección bioquímica automatizada es en donde se puede clasificar el Vibrio cólera y el Vibrio parahemolyticus de las muestras procesadas. El botulismo, realmente una patología que es bastante complicada, es esta. Es producida por las exoneurotoxinas A, B, E y F del Clostridium botulinum. Este Clostridium, bueno, tiene otro tipo de usos en la industria estética, manejados en una concentración leve, pero tiene una implicación de salud pública muy fuerte, que pues es la que vamos a ver en este momento. Como promedio de periodo de latencia es de 2 horas a 8 días. Esto nos da un rango bastante amplio de adquisición y de verificación de la enfermedad. Como sintomatología y diagnóstico diferencial, bueno, esta tiene bastantes, empezada por el vértigo, la visión doble o borrosa, la dificultad para hablar y respirar, se presenta debilidad muscular, fijación de las pupilas, que quiere decir que se mantienen estáticas, una parálisis respiratoria y sintomatologías intestinales como diarrea, como dolor abdominal, que preceden a síntomas neurológicos. Acá la parte de los síntomas neurológicos nos empieza a generar con la parte de convulsiones, con la parte de temblores involuntarios y ya shocks anafilácticos. Las líneas alimentarias implicadas en el botulismo, bueno, como les comentaba anteriormente, el Clostridium botulinum y el Clostridium perfringens, pues son bacterias del mismo género y pues bueno, se deben de tener en cuenta en esta parte también. ¿En cuáles? En conservas poco ácidas, acá se debe tener en cuenta la medición del pH en las conservas, un análisis que ALS en su área de análisis especiales eh, realiza con un personal altamente calificado y clasificado, y el área del laboratorio se encuentra aparte de todas las áreas para poder prestar un servicio más específico y poder dar un resultado altamente confiable. También, bueno, la parte de pescado empacado al vacío, los huevos de pescado fermentados y los peces y mamíferos marinos. En la parte de peces y mamíferos marinos, debemos de tener en cuenta las aguas contaminadas o las aguas con poco oxígeno. ¿Por qué? Porque, como les comentaba anteriormente, el Clostridium y sus especies son bacterias anaerobias. Como factores predisponentes, bueno, la elaboración inapropiada de alimentos enlatados y pescado ahumado, el pescado enfocado a la parte de las aguas contaminadas y los alimentos enlatados en lo que les comentaba de la parte de las conservas.
Y bueno, producto de lo mismo, las fermentaciones no controladas. ¿A qué me refiero con fermentaciones no controladas? A fermentaciones que se hacen sin tener en cuenta la normativa eh, para la realización de estos alimentos. Bueno, los servicios prestados por ALS ya los había dicho anteriormente en la parte de la gastroenteritis por Clostridium perfringens, que pues es la parte del recuento en placa y el recuento de esporas de Clostridium sulfito reductor. Listeriosis. La parte de la listeriosis es clave. Bueno, a medida de salud pública, se debe tener en cuenta que la listeriosis es una de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel mundial. Esto, bueno, realizado según estudios del CDC de Atlanta. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Los serotipos 1, medio B, 3B y 4B de Listeria monocitógenes son aquellas que me producen esta patología. El periodo de latencia está en promedio de 18 a 36 horas post ingesta y bueno, la parte del diagnóstico diferencial y la sintomatología está enfocada a los abscesos, conjuntivitis, infección cutánea, endocarditis, meningitis, neumonía, gastroenteritis y por último la septicemia. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que la listeria se puede enfocar en cualquier parte del cuerpo y producto de la sangre, como la sangre recorre todo el cuerpo, empieza a contaminar y a generar infecciones en sitios localizados del cuerpo hasta que la listeria se reproduce de tal manera que ya contamina la sangre y bueno, se encontraría como tal en todo el cuerpo. Líneas alimentarias implicadas, los alimentos cárnicos procesados crudos y cocidos, esto es clave y sobre todo la parte de las plantas de producción que tienen altos índices de listeria inocua o listeria monocitógenes, se debe hacer un rastreo eh, rápido y oportuno como tal en cada parte de la planta. Además de esto, vegetales o frutas contaminadas y lácteos sin proceso de ultra alta temperatura o de pasteurización. Como factores predisponentes de esta enfermedad, la deficiencia en los procesos de ultra alta temperatura con los lácteos y fallos en la limpieza y desinfección de los utensilios. Además de esto, tener en cuenta sobre todo la parte de los rastreos en sitios como sifones, en sitios como bandejas, que pues son sitios que son como cunas de crecimiento para listeria. Debemos tener en cuenta, y el laboratorio ALS Colombia presta como servicio a sus clientes la detección por vía molecular, por reacción en cadena de la polimerasa en la detección del gen 24E de listeria. Además de esto, también se presta la parte del ensayo ELFA, que es el inmunoensayo, y la detección de microbiología tradicional por método cromogénico junto al diagnóstico bioquímico de la misma. Ok, ya para finalizar la presentación, los servicios especiales prestados por ALS Colombia para prevenir que los alimentos estén contaminados con las bacterias que dije anteriormente, es la validación de POEs y la asesoría para los POEs. En esto se debe tener en cuenta que la validación se hace en el laboratorio de microbiología y la asesoría, el área de soporte técnico, la gestiona. Además de esto, la validación de puntos críticos de control, este es un análisis que se realiza en el área de análisis especiales, que es un ensayo in vivo de las temperaturas críticas de control para la verificación del correcto, del correcto, bueno, de la correcta manipulación y de la correcta temperatura a la cual ciertos tipos de cepas o las cepas que el cliente crea o las cepas que ALS le asesora al cliente puedan desaparecer según la temperatura. Además de esto, los ensayos de actividad bactericida, levaduricida y fungicida
Esto se realiza en el área de análisis especiales, que son unos desafíos para verificar si el sanitizante que se utiliza es óptimo, es un bacteriostático o un bactericida que me logra eliminar toda la cantidad de partes de los microorganismos. Además de esto, las identificaciones microbianas, bueno, las identificaciones microbianas se realizan en vía molecular, en vía inmunológica y en vía bioquímica, además de la microbiología tradicional. Y ligado a esto, el área de soporte técnico de ALS Colombia presta asesorías a los clientes en cada pregunta que ellos tengan para poder brindar un excelente servicio. Bueno, muchas gracias y pues los correos que están acá en la presentación son los correos a los cuales se pueden dirigir para mayores asesorías. Nayib, muchísimas gracias. Fue un placer escucharte y reconocer todo tu amplio conocimiento y experiencia, pudiendo pues transmitir todo este conocimiento de una manera muy amena y sin perder esa rigurosidad científica necesaria. Muy interesante el tema y es importante resaltar, como tú lo dijiste al principio de la presentación, ALS Life Sciences, Colombia, Brasil, México, Perú, que tenemos laboratorios de microbiología de alimentos, se encuentran muy comprometidos con la industria alimentaria y han incorporado dentro de su brochure de servicios los análisis para detección de microorganismos patógenos. Manejamos métodos tradicionales de acuerdo a la ISO, a la OAC, a la USDA. También tenemos métodos rápidos que son la técnica de ELFA y la técnica de PCR, con unos tiempos de respuesta muy cortos. Esto con el fin de que todos nuestros clientes pues, puedan tomar las mejores decisiones y sobre todo decisiones informadas. Hemos recibido varias preguntas, Nayib, pero vamos a ver la posibilidad de responderlas todas en su mayoría. Las que no logremos, pues las vamos a responder por medio de otras vías. Antes de iniciar con la ronda de preguntas y respuestas, en el chat van a encontrar un link para que nos respondan una encuesta. Esto nos va a ayudar a nuestra mejora continua y a ofrecerles pues, temas de interés en la industria. Para esto vamos a tener 2, 3 minutos y luego pues iniciamos con toda la ronda de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos ustedes que nos ayuden completando esta encuesta. Es en realidad muy corta, pero pues la información que trae es muy valiosa para nosotros. Nuevamente les pedimos el apoyo de ingresar a diligenciar la encuesta. Es una encuesta muy cortica. Eh, Mientras iniciamos con nuestra ronda de preguntas y respuestas.
La encuesta se encuentra en el link, lo voy a volver a copiar, a ver si puedo. Les copio, ya les copié nuevamente el link para que por favor ingresemos y diligenciemos la encuesta. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas, Nayib, mientras todos nuestros panelistas contestan la encuesta en la que les estamos pidiendo el favor que nos ayuden a participar y a diligenciar. Claro, sí, señora. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre infección e intoxicación alimentaria? Bueno, pues la diferencia entre infección e intoxicación es que la infección es la ingesta del microorganismo como tal y la intoxicación, bueno, el microorganismo es el que nos va a generar como tal la patología y la intoxicación, la patología no la va a generar las toxinas que genera el microorganismo. Ok, muchas gracias, Nayib. Otra pregunta dice, ¿es posible que además de las líneas alimentarias implicadas se encuentre Clostridium perfringens, creería yo que es lo que están preguntando, en la línea de cerdo crudo, cerdo horneado y aves crudas? Bueno, ¿Le ayudo la con la respuesta? normativa colombiana, Sí, sí, bueno, voy a la respuesta y si quieres yo le la completo si algo. complementas, ¿te parece? Sí, ok. Exacto. En- ok, entonces la normativa colombiana y la normativa como tal enfocada en el análisis de Clostridium nos da como matriz también la parte de cárnicos crudos y cocidos en general. Entonces, sería de importancia hacer análisis de Clostridium en este tipo de matrices alimentarias. Sí, aquí es importante tener en cuenta que el Clostridium perfringens, tal cual como lo dijo Nayib, es un bacilo gram positivo esporulado y es anaerobio. ¿Qué sucede? Este microorganismo se encuentra en los intestinos de los humanos y de los animales. Si tenemos algún proceso, algún descuido dentro del proceso de sacrificio del animal, pues claramente puede existir la posibilidad de contaminación cruzada del producto cárnico. Adicionalmente, el Clostridium perfringens, al ser esporulado, pues resiste grandes o altas temperaturas, aproximadamente 121 grados centígrados. Entonces, puede también existir la posibilidad de que un cerdo cocido pues tenga contaminación de el Clostridium perfringens. Adicionalmente, este microorganismo causa una toxi-infección, o sea, él produce toxinas, él produce una enterotoxina que es realmente la responsable de este cuadro clínico y pues esta es una enterotoxina que también resiste a las temperaturas. Entonces, pues claramente depende de las buenas prácticas de manufactura, de las buenas prácticas de producción, pero pues es seguramente si hay alguna falla o alguna deficiencia del proceso, es muy probable que sí exista la contaminación de Clostridium perfringens. Eh, Dice, ¿es posible que un producto se contamine internamente cuando manipula su empaque primario sin haberse lavado las manos? ¿Me repites la pregunta, por favor? Dice, ¿es posible que un producto se contamine internamente cuando se manipula su empaque primario sin haberse lavado las manos? ¿Quieres que te apoye? Eh, Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. El si principal quieres, foco, apóyame y mientras yo junto unas ideas. ok,
Aquí es importante tener en cuenta que el principal foco de contaminación de los alimentos son los seres humanos, es el manipulador de alimentos. Entonces es muy importante que se tenga una higiene o los productos sean manipulados con buenas prácticas de manufactura. Si tú te refieres a que internamente no, los microorganismos no van a ir al interior del alimento de una vez, sino pues ellos hacen una contaminación y también dependiendo de las condiciones, no solamente nutricionales, sino climáticas, o sea, la temperatura óptima, se empieza a ver una multiplicación del microorganismo y que eso claramente va a ver afectado al alimento. Y muchas veces, ¿qué sucede? Estos microorganismos patógenos no causan alteraciones en las condiciones, en las características organolépticas del producto, sino pues simplemente como su nivel de contaminación o su nivel para producir una enfermedad o una intoxicación. Hay muchos factores, no solamente la cantidad de microorganismos, sino también las condiciones del huésped, pues este puede llegar a causar algún tipo de contaminación alimentaria. Pero aquí lo importante es siempre reforzar las buenas prácticas de manipulación y entre esos está el lavado y desinfección de manos del manipulador de alimentos. Najib, no sé si estés de Eh, acuerdo. Estoy de acuerdo y me gustaría añadir un punto en el tema de la pregunta que es, al momento de manipular ya como tal el consumidor final, posterior, digamos, a la manipulación deficiente, a la falla de las buenas prácticas de manufactura, el consumidor final abre el empaque y si allí está la presencia del microorganismo, bien sea patógeno, bien sea indicador, propende a ir al producto, tiene la posibilidad de la contaminación cruzada de ir al producto. Ahora, debemos tener en cuenta también que si es un patógeno, los patógenos no se van a encontrar como tal en la totalidad del producto, o sea, no va a caer a la totalidad del producto, sino que va a caer a una porción en específico. Entonces, tal como decías, Elena, a mí me parece importante conservar y propender por las buenas prácticas de manufactura para evitar este tipo de contaminación cruzada. Y Najib también dijo algo muy importante y es que de acuerdo a el libro del ICMSF, el tomo 8, el laboratorio para el análisis de muestras, para el análisis principalmente de patógenos, debe tener una competencia técnica muy buena porque los microorganismos se ubican, sobre todo los patógenos, en una misma muestra en diferentes lados. Es decir, podemos estar en una sala de reunión, pero hay una persona, ahora con el distanciamiento social, una persona en cada esquina. Imaginémonos un trozo de jamón o un bloque de jamón y es como si los patógenos estuvieran uno en cada esquina. Entonces, lo más importante es la competencia técnica del laboratorio para poder lograr hacer la homogenización adecuada de la muestra y poder hacer el aislamiento y detección del microorganismo. Ya nos hemos pasado del tiempo, no les pido excusas, las preguntas que quedaron sin responder lo haremos de manera interna. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quedan cordialmente invitados para los próximos webinars que se irán desarrollando los martes. Y también quiero recordarles que los días miércoles tenemos los webinars que son impartidos desde Norteamérica, son en inglés y pueden acceder a los mismos visitando nuestro LinkedIn, ALS Life Sciences. En días posteriores a este webinar van a recibir un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Najib, fue un placer escucharte. Que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Un gusto a todos, muchas gracias, hasta luego y espero haya sido de su agrado.